Profe, un abrazo. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Qué gusto y qué placer tenerlo acá. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea una jornada muy productiva para todos. Claro que sí. Bueno, arrancamos la ronda con usted, profe Carlos, para que lo salude y no sé si empezamos a decir algo o tiene ya alguna pregunta para el profesorio. Muchísimas, pero muchísimas. Muy buenas noches para para el profesor Juan Carlos. No, voy a empezar con una pregunta muy sencilla que tiene que ver con lo general. No lo vaya a asumir como si estuviera haciendo un análisis de Nacional, no nada parecido. Simplemente que en el librito dice que uno cuando defiende tiene que hacer el campo pequeño y cuando ataca lo quiere hacer grande o necesita hacerlo grande, ¿no? Cuando uno ataca necesita espacio, necesita amplitud y cuando se defiende tiene que hacer el campo muy pequeño para que el adversario no tenga espacios, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con esa premisa? Se lo pregunto porque en algunos casos parece verse muy ancho atacando y muy ancho defendiendo su equipo. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Carlos Antonio. Bueno, yo creo que como todo en la vida es de opiniones y de interpretaciones. Bien dice Marcelo Bielsa que los equipos de él juegan de una manera contraria, es decir, atacan en espacios muy pequeños y defienden en espacios muy grandes. Entonces yo creería que es una cuestión de gustos. Cuando uno decide tener igualdad numérica y si se atreve a tener esa igualdad numérica en campo contra un ejemplo, si se está jugando un 4-3-3 contra un 4-4-2 y el rival defiende con 8 efectivos, es decir, con una doble línea de 4, deja 2 delanteros y uno decide jugar mano a mano atrás, como hacen los grandes clubes, y jugar 2 contra 2 y interiorizar a sus laterales para pasar de un 4-1 a un 2-3 y jugar 2-3 arriba, es decir, atacar entonces que haría 3-2-3 contra un 4-4 en igualdad numérica. Se expone obviamente y tiene que defender en un espacio muy grande. Yo creo que independientemente de que sea Nacional o cualquier equipo, el que se atreva a jugar de esa manera va a quedar expuesto inevitablemente a las transiciones de defensa-ataque del rival, y sobre todo en un fútbol como el nuestro, el fútbol colombiano, donde con frecuencia, por no decir que siempre, todos los rivales tienen jugadores por fuera muy rápidos. Entonces yo creería que es una cuestión de una manera, al final depende de la manera de interpretar y de decidirse a jugar, y valga la redundancia, el juego, porque inevitablemente si uno quiere tener igualdad numérica en el campo contrario, va a tener que defender con igualdad numérica en su propio campo, a no ser de que el rival se quede con un jugador menos. Entonces creo yo que al final de todo sería encontrar ese equilibrio, y por eso menciono que los laterales interiorizan, juegan a la altura del medio centro para tratar de servir más de apoyo que de desmarques de ruptura y dejar que estemos
que supuestamente son los más habilidosos en los equipos, sean los que al final jueguen el 1 contra 1 en el tercio defensivo, del rival y ofensivo nuestro. Entonces, creo yo que es una cuestión muy de gustos y de manera de interpretar el juego. Profesor Osorio, ¿cómo está? Lo saluda Diana Rincón. Lo saco un momentito de la cancha para hablar de todo lo que está pasando ahorita, COVID-19, cómo lo asume el equipo. Hemos visto alguna información en redes sociales, pero quisiéramos que usted nos contara aquí en Winsports de qué manera lo asumió usted en la parte económica, todo lo que ha hecho en el protocolo, digamos, con su equipo y también de su parte, ya lo mencionaba, en la parte económica para sanear un poco a Atlético Nacional. Bueno, quiero ser coherente y reiterarme en lo que dije ayer, y es que cada situación es diferente. Yo creo que cada empleado del club, en este caso el mío, yo como empleado del club, tiene que valorar, 1, el contrato que tiene, 2, la puntualidad con la que se ha, valga la redundancia, cumplido ese contrato, 3, lo agradecido o no que esté con el club, y 4, la credibilidad, la confianza que tenga en el club y en este caso en el presidente o no. Ahora, si a eso le sumamos la parte humana, es decir, el considerar, el tener en cuenta, el percatarse y responsabilizarse por las muchas otras personas que, por desgracia, ganan menos, están más sometidas y son más vulnerables a una situación como la que vivimos, y tratar de favorecer a esas mismas personas. Entonces me refiero a las personas que trabajan en la sede deportiva en Guarne, el canchero, las señoras que limpian el centro de alto rendimiento, las encargadas de repartir los cafés, el chef y sus asistentes para brindarnos la alimentación, los utileros, y en la parte administrativa todos los que trabajan ahí, más los jugadores jóvenes que se están consolidando, que nosotros tenemos 6, 7, tenemos 19 jugadores que consideramos en el equipo profesional, y el resto de la plantilla la completan jugadores sub-20. Pues si uno cree y considera que esos son los que deben de ganar y deben de cumplirle, el club les debe de cumplir porque son los más vulnerables y los más expuestos en una situación como la que estamos viviendo, entonces yo considero que la decisión no es muy difícil de tomar. Como lo manifesté, yo tomé la mía, sin previo aviso de nuestro presidente, el día 20, cuando nos reunimos, 20 de marzo, cuando nos reunimos y él se anticipó a lo que pudiera pasar, yo no dudé un segundo en tomar esa decisión, aún sin consultarlo con mi familia y las consecuencias de esa decisión. Entonces, yo valoré todos esos aspectos de los que acabo de hablar y al final tomé la decisión y se la manifesté directamente al presidente, y yo estoy muy tranquilo, tengo mi conciencia en paz y creo que hoy en día el club, como lo hizo ayer creo, o hace 2 días, le cumplió con la quincena a todos sus empleados, y eso a mí me hace feliz. Vane, contigo en Medellín. Profe, qué bueno, qué buen gesto de verdad, y saludándolo desde Medellín, estamos cerquita aquí en el sur, en Sabaneta. Un abrazo muy fuerte, muy cariñoso para usted. Lo quiero volver a llevar al fútbol, profe.
Usted tiene una forma de entrenamiento bastante especial que nos hemos como dedicado a estudiar y es el morfociclo patrón. Y uno dice, ¿de qué se trata? Claro, es la organización de los entrenamientos y sobre todo en la parte del entrenamiento revisando lo que pasó en el partido anterior, lo que pasa en el próximo partido para analizar a los rivales, pero sobre todo algo que me llama mucho la atención es cuando se habla de deshabituarse de esas costumbres. ¿A usted siempre le ha gustado que el jugador se olvide un poco de ese trabajo individual y se vuelva colectivo? Por eso siempre decimos que los jugadores que usted dirige se convierten en jugadores polifuncionales. Hablemos un poquito de esa metodología de entrenamiento que para muchos todavía es desconocida. Bueno, históricamente y si nos apoyamos en lo que ha sido los deportes de conjunto, yo creo que el fútbol se quedó suspendido en el tiempo, porque hay deportes como el básquetbol, como el rugby, como el propio béisbol y como el fútbol americano, que desde un principio o desde hace mucho tiempo están sustentando la manera de trabajar sobre lo que el experto en la materia, el señor Seirulo, el señor Seirulo en Barcelona diría que son las situaciones simuladores preferenciales. Entonces, sí entendemos que el entrenamiento es, como le escuché decir a alguno de ustedes en programas anteriores, el almacenar en la memoria procedimental o implícita la gran mayoría de situaciones, de soluciones a situaciones reales del juego, de una manera consciente para que en el día del juego la respuesta se dé desde el inconsciente. Entonces eso inevitablemente nos lleva a sustentar o a valorar, como una muy importante metodología de juego, lo que hoy en día se conoce como la periodización táctica. La periodización táctica tiene 4 principios fundamentales. El principio de especificidad, es decir, donde se trabaja sobre situaciones reales de juego y donde el objetivo es entrenar según se pretenda jugar. 2, el principio de alternancia horizontal, que es básicamente la relación que existe entre esfuerzo y descanso, que eso ya es un aspecto fisiológico y es un aspecto donde yo creo que el fútbol ha mejorado ostensiblemente. Quedarían 2 principios, el tercero que es el de la complejidad, y escuchando atentamente programas anteriores, yo creo que ese aspecto de la complejidad hay que entenderlo muy bien, porque si se habla de principios y de subprincipios y de la manera como entrenar en grupos menores o en juegos tácticos menores, como dirían los ingleses, small-sided games, más allá de que se juegue 5 contra 5 o 6 contra 6 o 7 contra 7, lo más importante es las tareas a desempeñar, porque puede ser que se juegue en una estructura de un 8 contra 8, portero 3-2-2, y que el rival juegue diferente, o que el rival juegue de la misma manera. Y de esa forma tratar que se dé en esa situación específica de juego los comportamientos que se están buscando. Ahora, ahí hay un tema muy importante y es el tema de la complejidad, porque al hacerse que una tarea sea tan compleja,
puede implicar un estrés en el sistema nervioso central. Y eso obviamente que implica muchas adaptaciones en el jugador de fútbol. Y por último, el principio de las propensiones. Y el principio de las propensiones va directamente relacionado con el principio de la complejidad. Y es que en una estructura, y dependiendo de cómo se haga, se puede repetir, se puede duplicar una situación real de juego. Ahora, en esa repetición sistemática, lo que hay que tener en cuenta es lo que los expertos en esa metodología llaman reducir sin empobrecer, y es decir, que se reduzca la complejidad de la tarea, pero que no se le quite la lógica ni lo imprevisible que es el juego. Como conclusión está entonces, y como manera para progresar en nuestro aprendizaje, la Federación Inglesa de Fútbol, en la licencia B, se concentra y se dedica a juegos tácticos menores, es decir, 8 contra 8, 7 contra 7, 9 contra 9, como se quiera denominar. Y la licencia A se concentra y se enfoca en tratar los mismos principios de juego, pero siempre en estructuras de 11 a 11. Regresamos a lo mejor de la fecha, seguimos en vivo, 9 de la noche, 24 minutos, con un invitado muy especial, el profe Juan Carlos Osorio. Profe Juan José Peláez, con usted Medellín, lo oye el profe Osorio. Profe, buenas noches. Quisiera preguntarle algo con respecto a lo que acaba de hablar, pero en una forma muy macro. Usted ha estudiado bastante afuera, se formó en Inglaterra básicamente, conoce el fútbol del exterior, conoce el fútbol nuestro, conoce los jugadores colombianos. Desde su perspectiva, quizás ya no como entrenador, sino como un analista del juego, como un doliente de este deporte, ¿qué nos hace falta a nosotros en Colombia para hacer un fútbol más competitivo a nivel de clubes, para que nuestros jugadores tengan una mentalidad más equilibrada, para que ese nivel de concentración, para que esos retos los supere dentro del juego? Nuestras canchas, en nuestros escenarios, nuestro torneo, es bueno, da el nivel competitivo. Bueno, profe, creo que es una pregunta extraordinaria. Yo creo que usted, como hombre de fútbol, tuvo la oportunidad de ver y de trabajar con jugadores que resolvían situaciones complejas de una manera casi que lo dejaban uno, o lo dejaba usted, y a mí me dejan perplejo. Entonces yo creo que en Colombia, y afortunadamente para nuestro juego, siempre hubo, hay y a futuro van a haber muchos y muy buenos jugadores de fútbol. Yo creo que la época suya, nuestra, nos tocó Willington Ortiz, Hernán Darío Herrera, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Faustino, entre muchos otros. Y no quisiera yo ni pecar por excluir a alguno, ni tampoco herir susceptibilidades, pero hay nombres 5. Entonces, a la par de eso, en el mundo, en el fútbol nuestro también han existido grandes estrategas, grandes técnicos de fútbol. Quiero a técnicos y a estrategas primero a estrategas los que planifican un juego, los técnicos el día del juego, a través de observarlo, identifican
los errores y los aciertos de la estrategia y de la estructura raya táctica que se esté utilizando. A mí me parece que radica el progreso de nuestro fútbol es en dos puntos fundamentales. Uno, tener muy buenos entrenadores. Entiendo que entrenadores que me refería en la pregunta anterior, es decir, que en temprana edad los jugadores nuestros estén expuestos a situaciones reales de juego y que se aprenda el juego a través del juego mismo. No es un juego de palabras, y es una redundancia, es aprender el juego a través del juego. Profe. Porque una cosa es entrenar con balón y otra cosa es entrenar con un solo balón. Estaba dando al profe Juan José Peláez. Profe, con usted otra vez. Bueno, hablando o tratando de retomar la conversación. Entonces, yo creería que en la medida que tengamos entrenadores que entrenen el juego a través del juego, desde muy tempranas edades, yo creo que nuestros jugadores serán expuestos a todas esas situaciones reales de juego y yo creo que podremos entonces generar, consolidar mejores jugadores. Para llevarlo al campo, como lo sugirió o como lo sugiere positivamente y creo que de una manera muy, muy correcta, Carlos Antonio, yo diría que, por ejemplo, los torneos juveniles, los torneos infantiles se deberían de jugar a lo ancho de la cancha y no a lo largo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un torneo muy famoso y no quiero hablar mal de él, pero es un torneo donde los niños de 12 años juegan 11 contra 11 en casi toda la cancha y es imposible para los extremos entrar en contacto con la pelota. Y si no se entra en contacto en la pelota, pues no se tiene que tomar ninguna decisión. Y si no se tiene que tomar ninguna decisión, para utilizar y para ser generoso, esa manera, esa metodología, esa estructura de juego es incompleta, porque se trata es de aprender a tomar las mejores decisiones y en el menor tiempo posible. Entonces, en vez de jugar 11 contra 11, en una cancha de 90 o 100 metros por 68 o 70 de ancho, yo creería que es mejor jugar a lo ancho y jugar, como dije anteriormente, un 8 contra 8, para empezar, estructura portero 3-2-2, y pasar a un 9 contra 9 y jugar portero 3-2-3. Reitero, 9 contra 9, portero 3-2-3 con extremos, y de esa manera los volantes aprenderán a hacer de ida y vuelta y los defensores a defender en igualdad numérica y los extremos a tratar de jugar 1 contra 1 siempre. Entonces eso es una parte. Y lo segundo, la competencia. Yo creo que revisando el fútbol uruguayo, donde Montevideo, por ejemplo, es una ciudad de 1.100.000 habitantes y hay 11 equipos profesionales, pues obviamente que los niños a muy temprana edad ya juegan clásicos cada 8 días. Hablaba yo con Diego Melito y me decía cómo en el baby fútbol en Argentina, él llevaba a sus niños a muy temprana, pero muy temprana edad, menos de 10 años, y ya estaban jugando clásicos Racing contra Independiente. Yo creo que a nosotros nos hace falta esa competitividad, y esa competitividad se adquiere en la buena competencia. Y yo creo que tenemos que tener mejores torneos, categorías sub-15, sub-17, que al final van a ser siempre el futuro del fútbol, no solamente colombiano, sino de cualquier país. Entonces yo creo que capitulando o
Resumiendo, primero, tener muy buenos entrenadores a una temprana edad que entrenen el juego a través del juego, sobre situaciones análogas del mismo, sobre esas situaciones reales del juego de las que hemos venido hablando. Y segundo, tener una competencia donde la competitividad se manifieste cada fin de semana y no en 2 o 3 partidos en un torneo de 40 juegos, como ocurre en muchas ligas. Obviamente ese niño, ese adolescente, se va a acostumbrar a jugar con la obligación de ganar. Y obviamente que la competitividad raya carácter, raya personalidad, que es un tema para hablar y profundizar, se va a expresar y se va a mejorar a través de esos 2 factores, del entrenamiento del día a día y de la competencia el fin de semana. Farid, lo oye el profe Osorio. Profe, un abrazo inmenso. Conocí al profe por allá en el 2004, cuando él era todavía parte del cuerpo técnico con Manchester City, y a partir de ahí mantuvimos, especialmente telefónicamente, una muy buena y una cercana relación. Tuve la fortuna de poder hospedar al profe unas 2 o 3 semanas largas en mi casa en Alemania, antes de que terminara su contrato en el Red Bull. Y anecdóticamente el Once Caldas lo llama, estando él en mi casa, para contratarlo. Creo que eso más o menos en el 2009, 2008, 2009. Con el profe, que es un gran experto en preparar una colada de avena espectacular. Por la noche nos quedábamos hablando de fútbol casi todas las noches, 2, 3, 4 de la mañana. Él sacaba su cuaderno, sus lapiceros de diferentes colores, y a partir de ahí empecé a entender como un gran entrenador, pero también a través del contenido y de la preparación se puede ir mejorando. La pregunta mía es, profe, usted sabe que el jugador de fútbol jamás le pregunta al entrenador por qué es titular, pero sí somos los primeros, cuando no nos vemos en los 11 iniciales, en preguntarle al entrenador el por qué. Y con este tema de la rotación, una línea tan delgada, profe, entre la necesidad, la obligación, estrategia y casi capricho. ¿Cómo se maneja la parte psicológica con el jugador de hoy en día con el tema de la rotación? Bueno, antes que nada, públicamente agradecerle a Farid. Recuerdo que allá en su casa coincidimos con Pedro Sarmiento y hablábamos mucho con él también del tema. Sí, señor. O de todos los temas del fútbol. Un saludo ahí a Pedro también. Yo creo que ya lo he manifestado en muchas oportunidades. La rotación es un principio de vida, no es un principio del juego. Es un principio de vida en el que todos somos importantes. Entonces hoy, por ejemplo, en Nacional, si vamos a jugar con un jugador detrás del 9, con un volante resolutivo, pues tenemos 3 opciones. Y una es Andrés Andrade, el otro es Harlan Barrera y el otro es Estefano Arango. Entonces, yo considero que dependiendo el escenario, dependiendo el rival y dependiendo lo que estemos jugando, los 3 son importantes para el equipo. Y los 3, y a través de esa competencia sana por un lugar en el 11, los 3 se mantienen fuera de esa zona de confort que existiría si uno de los 3 se sintiera un titular inamovible. Ahora, ¿me están escuchando o se fue la conversación? Perfecto, profe, siga. No, sí. Bueno, les quiero compartir que para mi proyecto de grado de la licencia Pro, yo me di a la tarea de investigar, analizar cómo trabajan los equipos de alto rendimiento y
y bajo situaciones estresantes. Que no es tan fácil, ahora tienen que volver, tendrán un tiempo para que se reanude el campeonato. Bueno, rápidamente remato con la respuesta anterior, y es que en el proyecto de grado yo estoy analizando los equipos de alto rendimiento, y para mí, en lo personal, un equipo de alto rendimiento es la sala de emergencia de una clínica donde se salvan vidas. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de asistir a la clínica BIT de aquí en Medellín, a través de uno de mis vecinos, que es un intervencionista muy famoso, y tuve la gran oportunidad de ver una cirugía de corazón abierto y 2 intervenciones de cateterismo y una cuarta intervención, y ahí me di cuenta cómo trabajan esos equipos de alto rendimiento. Y para llevarlo al fútbol y para aprender de esos equipos de alto rendimiento están, uno, la rotación. Todos los doctores los rotan en 4 áreas, que yo creo que no merece entrar en ese tema ahora, pero pudiéramos hacerlo. 2, el entrenamiento. Y el entrenamiento son sesiones prácticas y vivenciadas, donde prácticamente usted está como próximo cardiólogo a operar libremente, asistido por el hombre o el técnico o el entrenador que lo está asistiendo. Entonces yo creo que ahí hay muchas similitudes como para poder sustentar el por qué es tan importante darle la oportunidad a todos los jugadores de una plantilla, porque inevitablemente en algún momento van a tener que jugar, y posiblemente, y a través de esa rotación, van a ser jugadores influyentes. Y un ejemplo claro y concreto, en el partido y en la gran derrota que yo he sufrido como entrenador contra Chile, fue el debut de Irving Lozano. Y por esa derrota se me vino el mundo encima. Y 3 años más tarde, México le gana a Alemania en el partido más importante de toda su historia, con gol precisamente de Irving Lozano. Entonces yo soy un convencido que lo de la rotación es algo necesario. Ahora, que se lleve a un extremo o no, lo podemos debatir, como es el caso concreto y el caso mío, pero eso será para un debate más adelante. Pero inevitablemente, y no se puede negar que producto de esa rotación hay jugadores como Víctor Cantillo, como Davinson Sánchez, como Sebastián Pérez, como muchos otros que se han ido ganando poco a poco y con las oportunidades que se les da un puesto en una plantilla. Para contestar la última pregunta, nosotros estamos al momento, en este tiempo, primero, reconociendo que nunca nos habíamos preparado para una situación como esta. 2, que atendiendo, queriendo escuchar de otras disciplinas y de otras personas. Afortunadamente Nacional empezó digamos que la cuarentena 8 días atrás. Es decir, si vemos que la cuarentena, el simulacro de cuarentena en Bogotá se dio el viernes 20, Nacional salió el viernes 13.